Abran sus Biblias en Mateo 18, del 15 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Directo Mateo 18, 15, directo al corazón. 17. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, poderoso Rey. Aleluya. Cuando Gloria a Dios. lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo coma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Y si no oyeres ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil. Amén, aleluya. Puede sentarse en esta hora. Amén. En esta hora vengo hablando acerca de qué tan importante es el perdón. Amén. Aleluya. Sabemos que si no es fácil, cuando a veces realmente es el motivo, el asunto, por qué a veces nuestro hermano llega a ocasionar problemas con uno, ¿verdad? No es fácil el poder perdonarlo, pero en esta hora les vengo a hablar de que el perdón es muy importante porque la palabra de Dios lo requiere, amén. Sí, amén. Porque es el mandato de Dios, como podemos decir, nuestro Dios, desde el principio, Él nos dio un buen ejemplo, ¿verdad? Porque desde el principio, si viajamos atrás en el principio, cuando Dios creó la tierra y los cielos y creó también al ser humano, amén, desde el principio el ser humano vino pecando, pero Dios con su gran misericordia vino y Él tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Aleluya. Entonces Él nos perdonó, porque Él bien pudo, digamos, terminar con todo lo que Él había hecho. Así como Él lo había hecho, también lo pudo haber quitado, amén. Pero Dios con su gran misericordia, Él nos ha perdonado, así que nos ha dejado cómo nosotros poder también perdonar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que un corazón que no sea capaz de perdonar, es un corazón que no puede perdonar, digamos, es un corazón que no ha conocido a Cristo, amén. Entonces, porque es un corazón que está atado a las ataduras del diablo, amén. Sí, amén. Porque no permite el perdón. Y hablando del perdón, por no perdonar o por una causa grande, lo puede llevar hasta la muerte. Sí, amén. Amén. Lo puede llevar a destrucción. Amén. Amén. Como podemos ver también en Lucas, también nos habla nuevamente la palabra de Dios. En Lucas 17:3 nos vuelve a hablar, a dejar nueva palabra. Amén. Donde dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano se pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale, dice. Amén. Porque eso es lo importante, hermano. Como lo importante, hermanos, no es perdonar, no es de tantas veces, ¿verdad? Porque, pues sí, es difícil, pero como podemos ver, es importante. Amén. Porque
sinceramente, si un corazón, no, digamos, si uno no perdona, deja puertas abiertas para que el enemigo entre. Amén. Porque digamos, si uno no es capaz de perdonar, imagínense, no es capaz de perdonar a su hermano, ¿cuánto más va a poder ser capaz de perdonar a un amigo, compañero de trabajo, o peor aún, a un enemigo? Amén. Porque si uno no es capaz de perdonar a su hermano, también no es capaz de perdonar a su enemigo. Y sabemos que Dios para entrar al cielo tiene que ser un corazón limpio de pecado. Amén. Y eso también lo requiere el perdón, porque si nosotros no podemos perdonar, tampoco Cristo nos perdona, porque Él es un requisito a que perdonemos. Amén. Aleluya. Porque podemos ver también en el principio, si viajamos también en la parte de Génesis, cuando vamos a Génesis 3:32, comenzamos a ver cuando también Jacob le quiso quitar, también le quitó la herencia a Esaú, ¿verdad? Amén. Entonces, por medio de que Jacob se le adelantó a Esaú, también se ganó un enemigo. Digamos que también Jacob tuvo, y después, ¿qué le tocó a Jacob? Por no recurrir al perdón inmediatamente, le tocó que huir. Entonces uno no puede estar, no puede quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Porque si uno, imagínese, comete errores o no perdona al que le ha cometido, digamos, ni aunque tal vez no sea culpa nuestra, pero si nosotros somos los cristianos y tal vez el otro, el compañero o lo que sea, no es cristiano, de nosotros tenemos que tomar acción primeramente. Sí, amén. Amén. Para pedirle perdón a él. Ni que tal vez no sea de nosotros el motivo, la causa, por qué sea el enojo o cualquier cosa, pero siempre nosotros tenemos que dar primera acción. Amén. Así como Jacob lo hizo. Jacob dice que Jacob no se quedó de brazos cruzados, es cierto, salió huyendo, pero él siempre se mantuvo en comunión con Dios. Amén. Y con la ayuda de Dios, Dios le supo saber entender y saberle guiar cómo él podía ganar a su hermano, porque Esaú lo quería matar. Amén. Porque no era un delito pequeño que él había cometido, era algo grave. Entonces vemos que Dios le dio palabra a Jacob, le abrió un camino como él poderse defender de su hermano. Amén. Dice que cuando pasaron los tiempos, amén, pero siempre estaba el temor ahí en Jacob de que tarde o temprano Esaú iba a tener que reunirse con Esaú. Amén. Entonces dice que Dios le abrió camino y le mostró cómo él podía enfrentarse a su hermano. Dice que él se preparó, dice que él trabajó largamente, es cierto, trabajó 7 años para su esposa, ¿va? Que él quería, pero le tocó que trabajar otros 7 años más, fueron 14 años en todo. Pero en todo ese tiempo no solamente trabajó por trabajar, dice que Dios le dio bendición. Amén. Amén. Dice que Dios le dio tanta ganancia que tenía animales hasta más que piensa que hasta el mismo jefe. Más que el suegro. Amén. Entonces ese mismo, por medio de ello, Dios le dio cómo él podía enfrentar a Esaú cuando viniera a su encuentro, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios si seguimos ahí en Génesis 32, Génesis 32, 9, 10 y 11, dice que Jacob dice que le mandó vino palabra a Jacob diciendo que Esaú venía a su encuentro y no venía solo, dice la palabra de Dios. Dice que traía 400 hombres guerreros con él. Entonces Jacob tuvo más miedo de esperar a él. Entonces dice que también vino
también Jacob se preparó. Y dice que Jacob mandó a sus sirvientes adelante a que fueran a investigar cómo Esaú venía. Entonces dice que cuando él supo que venía con los 400 hombres con él, dice que él se preparó y mandó a cada siervo con cierta cantidad de animales, digamos, para apaciguar su enojo, ¿verdad? Dice que le mandó sus regalos. Dice que a uno les mandó 200 cabras y 20 machos cabrillos, dice. Imagínense que poquito era. Esaú se iba a poner contento según Jacob, ¿verdad? Pero, o sea, esa fue la palabra, pienso yo, que Dios le puso a él. Amén. Porque no creo que haya salido solamente de Jacob, sino que Dios fue que le iluminó a Jacob de que hiciera eso. Amén. Dice que Dios, él se preparó. Y dice que cuando vino, al fin se dio el encuentro. Cuando lo vemos también aquí en Génesis 3, en 33, del 1 en adelante hasta el 4, donde dice que alzando, dice Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía, dice, Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, dice. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Imagínense, no fue fácil el enfrentamiento que Jacob tuvo con Esaú, porque todavía le tenía miedo a pesar de todo lo que él le había mandado con sus siervos adelante. Amén. Entonces dice que él se arrodilló, se postró a los pies de él 7 veces. Amén. Yo digo que uno no es capaz, pero ni siquiera una vez, arrodillársele a su enemigo, a su hermano, con quien uno ha pecado. Ni siquiera una vez es capaz. Y dice que Dios manda, dice que si 7 veces pecare, las 7 veces hay que perdonarle. Y no solamente es una 7 veces al mes o lo que sea, son 7 veces 70 veces al día, dice. Imagínense. O sea, y dice que luego, y pasó delante, dice, de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y le abrazó. Imagínense, hermano, qué gran maravilla de Dios, cómo le preparó el camino y cómo fue ese encuentro, porque no fue, o sea, Esaú había jurado matarlo. Amén. Pero Dios le cambió su corazón. Amén. Porque dice que es necesario que nosotros lo arrepintamos. Porque Esaú, si quería entrar al cielo, era necesario que le perdonara a su hermano. Amén. Y dice que, pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Imagínense, después de una fuerte pelea que tuvieron, es lindo llegar junto con su hermano uno, reunirse y pedirse perdón. Amén. Porque eso es lo que Dios nos manda. Amén. Que tengamos un corazón limpio. Amén. Y humillado. Amén. Que uno no sea tan ingreído con cualquiera. Imagínense, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil. Porque aún a veces en los trabajos, los compañeros, aún el jefe se pone bien rebelde a veces. Amén. Pero uno siempre tiene que estar ahí. Amén. ¿Ah? Siempre tiene uno que estar siempre pensando en Dios. Amén. Sí, amén. Porque si uno se deja llevar, el enemigo, cuando uno más está metido con Dios,
Amén. El enemigo más quiere atacar. Amén. Y si tal vez uno no ve en sí al enemigo, pero el enemigo usa al compañero, a su hermano, a su hermana, amén, a su amigo, hasta su mejor amigo puede usar el enemigo para ponerle cizaña, amén, para hacerle caer. Pero uno dice la palabra de Dios que uno siempre tiene que estar un paso adelante, amén, siempre estar pensando en el galardón que uno va a tener en aquel día, si uno cumple la palabra de Dios exactamente como la palabra de Dios nos dice, amén, que siempre hay que perdonar, amén, porque un corazón que no sepa perdonar, tampoco no puede ser perdonado, amén, porque dice Dios que así como Él nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar, amén. Así que es necesario uno someterse a lo que Dios dice, amén. Amén, aleluya. Vemos también en Mateo ahí mismo, Mateo 18, 21. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, amén. Imagínense que de 7 al día se convirtieron 70 veces 7, amén. O sea, siempre tiene que... Siempre, toda la vida, amén. Entonces, no es que solamente... No hay límite. No hay límite, amén. Para el perdón no hay límite, para perdonar no hay límite. Siempre la palabra de Dios dice, perdonar si querés entrar al cielo, amén. Es necesario, amén. Vemos también en Colosenses, también podemos ver al menos ahí en Colosenses 3:13, amén. Gloria a Jesús. Como también Dios nos manda, los vuelve a recordar lo necesario que es el perdón, amén. Gloria a Jesús, soportando. Dice, soportados los unos a los otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda a decir, amén. Amén. Así mismo como Él nos ha perdonado, así como imagínense, ¿qué éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Nosotros estábamos perdidos como en el mundo, en el fango, como dicen, Se agacha, amén. aquí se para. Pero Cristo vino, Se agacha, dice aquí que se Dios para. mandó a su único Hijo, unigénito, para que muriese y nos diera vida, amén, y los perdonara nuestros pecados, nuestros sucios pecados, amén. Dice que Dios mandó a su único Hijo, imagínense, no es fácil. Yo no doy a mi hija por nada, ajá, pero Dios mandó a su único Hijo para salvarlos a nosotros, amén. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sí, y así mismo, así como Él nos dio, imagínense, Dios, Jesucristo se hizo ser humano, amén. Él sufrió, así como nosotros sufrimos, también Él sufrió, Sí. amén. Pero dice que Él nos dio el mejor ejemplo, como el perdonar, amén. Porque aún dice, estando en la cruz del Calvario, ya estando en sus últimas, Él perdonó, le dio vida al que se estaba crucificando juntamente con Él, amén. Dice que Él en sus últimos le dio también vida, le dio perdón a Él, amén. Tal vez uno no sabe, el que estaba a la par de Jesús no estaba porque lo mismo que Jesús había hecho, amén. El que estaba ahí a punto de ser crucificado era porque había hecho maldades, amén. Porque dice en la Biblia que antes no todo el que iba a ser crucificado era porque ya no tenía ningún tipo de perdón, amén.
Amén. Entonces dice que Jesús con su gran misericordia le perdonó. Amén. Es otro ejemplo a que Dios nos manda a que siempre perdonemos. Amén. Aleluya. Porque si nosotros no podemos perdonar, tampoco Cristo nos perdona. Amén. Es necesario el perdón. Amén. Como les vuelvo a decir, si uno no perdona a su propio hermano, cuánto más no va a poder perdonar a su enemigo. Amén. Muchas familias se han muerto. Muchas familias se han alejado. Yo conozco muchas familias que se han separado porque los mismos, a veces entre mismos primos se han matado porque no se quieren, no se pueden perdonar, y son errores pequeños, pero como el enemigo siempre está ahí, no le dan entrada a Cristo que les cambie sus corazones. Amén. Pero nosotros en esta hora, dice la palabra de Dios, nos manda que siempre perdonemos. Amén. Porque no es de solamente que porque el hermano de la iglesia no me cae bien, me voy a ir a otra iglesia. Amén. Por no perdonarle. Amén. No, Dios los manda a perdonar. Porque yo conocí a unos hermanos allá en la iglesia donde yo iba en El Salvador, que se hacían de enemigos en esta iglesia, se corrían para la de Príncipe de Paz. Amén. Hacían otros enemigos allá en Príncipe de Paz, volvían a regresar a las asambleas. Y después abrieron otra iglesia, otro pastor llegó allá, abrió otra iglesia, y así andaba en iglesia en iglesia. Imagínense todo, ¿por qué? Por no perdonar a su hermano, que es porque le caía mal. Amén. Cualquier cosita. Amén. Y no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil, porque somos seres humanos. Siempre cometemos errores. Amén. Pero Dios nos manda a perdonar, a querernos como hermanos. Amén. Porque en el cielo no vamos a estar allá los más bonitos allá en una esquina y los más feitos allá en otra esquina. Amén. Todos tenemos que estar juntos. Amén. Así que todos tenemos que querernos, que perdonarlos. Hermanos, ese es el mandato que Dios nos ha mandado. Amén. Si queremos llegar al cielo, si queremos triunfar en aquel día, Aleluya. si queremos recibir la corona de justicia. Amén. Tenemos que hacer como la palabra de Dios nos dice. Amén. Esto es todo, hermanos, que les ha podido traer en esta hora. Le doy el tiempo a mi pastor. Amén.